Pueden tomar sus lugares, hermanos. Creo que ya está prendido el micrófono, ¿verdad? Hermanos, leímos Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al versículo 8. Gracias, hermano. Antes que nada, hermanos, quiero darle las gracias a Dios por el privilegio de permitirme estar aquí. No sé si alguno de ustedes me recuerda, vine creo que hace un año y medio aproximadamente. Mi nombre es Cristian Rosales. Actualmente, hermanos, sirvo en el área de la movilización misionera y también en la docencia en el Seminario Teológico Bautista La Laguna. Como movilizador, hermanos, el Señor me ha permitido tener la dicha y la bendición de conocer la obra de Dios a través de siervos suyos en diferentes partes del mundo, pero también participar, hermanos, de que la gente que está en nuestro contexto, hablando de la región lagunera, puedan participar también activamente en la misión de Dios y capacitarse para la misma. Justamente el año pasado, hermanos, como parte de la coordinación de esta grupo de misiones transculturales, tuvimos el privilegio de salir a la selva amazónica, donde estuvimos trabajando, hermanos, entre los no alcanzados. Por motivos de transmisión, no voy a decir el nombre de la comunidad o de la tribu con la que estuvimos, hermanos, pero le adelanto que es una tribu no alcanzada. Nosotros estábamos en un área y a escasos metros ellos estaban de nosotros, todavía vestidos como se visten, o podría decir, sin equivocarme, desvestidos, porque todavía ellos no tienen la vestimenta que nosotros usamos comúnmente, tienen sus costumbres y delante de nosotros hacían sus costumbres sin ningún prejuicio, sin ningún temor. Y sin embargo, hermanos, tuvimos la dicha de poder servirles y que ellos pudiesen preguntar qué es lo que estábamos haciendo ahí. Ellos no hablan el portugués, estábamos, les recuerdo, en la selva amazónica. Ellos hablan otro idioma. Y el misionero, que tiene 10 años ya trabajando entre ellos, les compartió la motivación que nos tenía en ese lugar. Bueno, usted me preguntará por qué no pudimos predicar el evangelio de manera tan directa con ellos. De momento no es posible hacerlo, porque el mismo gobierno interviene y el trabajo que el misionero tiene 10 años realizando en ese lugar se puede venir abajo. Sin embargo, creemos que el poder de Dios a través del testimonio y de lo que el misionero ha compartido con ellos, así de pasito en pasito, hermanos, va a traer frutos. 10 años trabajando ahí y no hay todavía un solo convertido. Usted va a decir, hermano, entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, trabajar entre los no alcanzados, hermanos. No es lo mismo que predicar aquí en la esquina o allá en Torreón o en Matamoros o en donde sea. A quienes sepan un poquito de la misión global de Dios me va a entender. Pero bueno, tuvimos la oportunidad y la dicha también de estar en pueblos cercanos, ahí sí lo puedo decir, con comunidades indígenas baré, entre los brasileños, donde sí pudimos predicar abiertamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Comunidades que no tienen un solo cristiano, pero que sí permiten que el evangelio se predique de manera abierta. Sorprendentemente, hermanos, son más los misioneros que van de afuera que los mismos de su propio país. Y así pasa, aún en nuestro propio país tenemos comunidades cristianas no alcanzadas y es necesario también, hermanos, trabajar dentro del mismo. Por eso también estuvimos en la zona mixteca, en Oaxaca, trabajando entre los no alcanzados. Y eso nos ha permitido, como les decía hace unos momentos, hermanos, conocer el mover de Dios en el mundo a través de consiervos, pastores y misioneros, pero también con el privilegio de poder estar ahí entre los no alcanzados. Eso hacemos actualmente, hermanos, y todo para gloria de Dios. No me arrepiento, hermano, del día que dije, quisiera servir más al Señor, no solamente detrás de un púlpito, sino donde el Señor me coloque. Y bueno, pensando un poquito, hermano, en qué podía compartir con ustedes, me viene a la mente lo que ha pasado en nuestro mundo desde el año 2020
hasta el año presente, hermanos. Dígame usted si son tiempos fáciles o son tiempos difíciles. Alguien que sea más grande que yo, hermano, tengo 38 años por la gracia de Dios. Alguien que tenga más años que yo me va a decir, sí, hermano, pero siempre ha habido tiempos difíciles. Bueno, yo podría testificar, hermano, que en lo que tengo de vida, a partir del 2020 a la actualidad, bajo mi percepción, estamos en tiempos sumamente críticos y sumamente difíciles. De hecho, hermanos, el año pasado empezó con malas noticias y este año empezó con malas noticias. Así es que vivimos en tiempos de incertidumbre. Es necesario voltear a ver la Escritura. No sé si por ahí está proyectada la presentación, si me ayudan por favor. Es necesario voltear a ver la Escritura y reflexionar en cómo usted y yo debemos tener fe en tiempos de ¿qué? Incertidumbre. Tiempos de fe, la fe en tiempos de incertidumbre. Apocalipsis es un libro, hermanos, que a muchos les aterra. Apocalipsis es un libro que injustamente muchos cristianos han dejado de leer, porque tienen miedo de lo que van a encontrar ahí. Si usted le pregunta a una persona que lee poco la Escritura, le va a decir, no, pues Apocalipsis es un libro terrorífico, un libro lleno de cosas futuras, pero no necesariamente es así. Le comento que estoy trabajando en mi tesis de la maestría y he titulado a la misma Missio Dei y Resistencia en el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis, hermanos, ofrece mucho más que solamente eventos futuros. El libro de Apocalipsis, al ser redactado y al ser leído, los primeros lectores entendían perfectamente los simbolismos que ahí venían y entendían que Dios les estaba hablando para su tiempo. Nosotros podemos entender al leerlo que Dios también sigue hablando a nuestro tiempo el día de hoy. Y claro, contiene escenas futuras, pero no todo es futuro. Así es que se vuelve un libro pertinente, hermanos, en todos los tiempos, especialmente en tiempos de incertidumbre. Le damos, por favor, a la siguiente. Se ha dicho que solo los muertos han visto el final de la guerra. Y esta sombría afirmación parece resonar con fuerza en nuestro tiempo. No me dejará usted mentir, pero por todos lados hoy desfilan imágenes de conflictos incesantes. Personas desplazados por la violencia y naciones al borde de un enfrentamiento global. Yo no sé si usted lo sabía, pero en el año 2023 se registró la mayor cantidad de guerras desde la Segunda Guerra Mundial. Así es que vivimos en un mundo donde la paz se quiebra repetidamente y donde la violencia amenaza con volverse rutina. ¿Qué decir, hermanos, de nuestros tiempos y de cómo hemos normalizado la violencia? ¿Cómo hemos normalizado balaceras? ¿Cómo hemos normalizado crímenes a mano armada? ¿Cómo hemos normalizado los secuestros? Como si eso fuese algo tan cotidiano que ya no nos sorprende. Así estamos viviendo. Ahora, junto a la guerra, cabalgan otros jinetes igual de aterradores según el capítulo 6. Porque mire, hermanos, la escasez y el hambre siguen azotando a millones de personas. Llegamos al punto, hermanos, en que 1 de cada 11 personas pasó hambre en el 2024. Aún con los avances de la ciencia, aún con todo lo que pudiésemos nosotros ver como positivo y la tecnología que nosotros tenemos, pareciera que la humanidad, hermano, estuviese caminando por el valle de la sombra de la muerte, con el miedo siempre al acecho. Así que, hermanos, la siguiente, por favor. En este tiempo no es extraño escuchar calificativo de apocalíptico para describir nuestra realidad. Sigue habiendo guerras, pestes y hambrunas, y ya no son escenas relegadas a la antigüedad. Son parte, hermanos, de las noticias diarias. La cultura
contemporánea, saturada de incertidumbre, puede caer en la desesperanza o, como hemos llamado, hermanos, en la cultura del miedo. Mire, trabajamos entre los animistas por un breve tiempo, pero los animistas, hermanos, no tienen la concepción que usted y yo tenemos de la espiritualidad. Los animistas tienen miedo de todo. Donde estábamos, hermanos, era una especie de cabaña. No se imagine las cabañas del Salto Durango, de Mexiquillo, hermano. Era una estructura solamente, hermano. Nosotros le llamábamos cabaña, pero era una estructura solamente con el piso de tierra, y donde cada uno llegábamos a hacer nuestra labor y poníamos nuestra hamaca, y ese era nuestro hotel 5 estrellas, hermanos. Así que imagínense 10 misioneros meciándose en la hamaca, hermanos, y topándose unos a otros porque no cabíamos, y 10 misioneras del otro lado, hermanos, de igual forma, meciéndose en la hamaca y topándose una a otra. Justo a unos metros estaba esa tribu que le mencioné al principio. Y a mí me sucedió algo, porque yo todos los días, hermanos, y espero no ofender a nadie porque no es algo que diga abiertamente siempre, ¿no? Pero todos los días a las 5 de la mañana me levanto al baño. Todos los días, hermanos. Parece un reloj biológico ya. 5 y media más tardar me levanto al baño, hermano. Y como eran solamente 2 horas de diferencia, me levantaba a las 3 y media al baño. Pero no es como levantarme de mi cama, hermanos, e ir al baño de mi casa, abrir la puerta y entrar. Levantarme al baño significaba salir de la hamaca. Ahí estaban mis chanclas, porque es la selva, hermanos. No podía traer botas ni calcetines calentitos, ¿no? Y a veces no pisaba la chancla, pisaba un insecto. Y entonces era ponerme las chanclas, salir de la estructura o de la cabaña rústica, que no tenía puertas ni ventanas, hermanos, e ir a los matorrales, que bueno, en realidad es la selva en toda su densidad, y ahí hacer de mis necesidades, todos los días a las 3 y media de la mañana. Y creo que era el único que salía a esa hora, ¿no? Los demás ya empezaban a salir a las 5 o 6 de la mañana. Pero alguien me dijo, de los que ya escuchaban a los de la tribu hablar, que por qué salía de noche, que era muy peligroso salir de noche. Y yo dije, bueno, a lo mejor por esto de la anaconda. Yo cometí el error, hermano, de ver la película Anaconda antes de ir al Amazonas, y yo dije, a lo mejor ellos le tienen miedo a la anaconda, ¿no? Es una cosa exagerada lo que presentan las películas, ¿no? Y yo dije, o a lo mejor es por otro tipo de animales, porque escuchábamos rugidos. ¿De qué, hermano? No sé de qué. Pero bueno, yo iba allá a la selva, llevaba mi machete, hermanos, para ir cortando ramas e ir a un lugar adecuado, y todos los días. Entonces, un habitante o un miembro de la tribu le dijo a Paulo, ¿por qué él sale de noche? ¿Que no le da miedo? Y yo le dije a Paulo, bueno, Paulo, dime si corremos peligro, si hay animales que ya en la noche pueden atacarnos o qué. Y me dice Paulo, no, él se refiere a los espíritus. Dice que tú y yo evidentemente sabemos que Dios tiene el poder sobre la maldad, pero ellos piensan que hay espíritus ahí rondándonos. Ellos piensan que hay incluso personas de otras tribus que se teletransportan, no usan esa palabra, pero una similar, es decir, que llegan ahí para atacar y agredir a otros, y que no son visibles como usted y como yo, que son espíritus, y que si alguien de ellos sale en medio de la noche, hermanos, puede quedar ahí muerto, porque ese espíritu va a tomar su vida. ¿Sabe cómo se le llama eso? Cultura del miedo. Y entonces compartía un taller acerca de la cultura del miedo, y un hermano me hizo el desafío, hermano, ¿cree que en México también exista la cultura del miedo? Y entonces precisamente en la zona de la Mixteca, donde también hay animismo, reina la cultura del miedo. Y también el miedo, hermanos, por los supuestos espíritus que andan ahí. Pero mire, cosa tan dura para nosotros escuchar, que la cultura del miedo no tiene solamente que ver con lo espiritual.
La cultura del miedo también se ha hecho parte de nuestro día a día, hermanos, que tiene que ver también con lo físico y con la seguridad que el mexicano día con día, o la inseguridad que el mexicano día a día está enfrentando. Así es que también tenemos en el norte del país la cultura del miedo en referencia, hermanos, a la violencia. Ante todo esto, entonces, donde predomina el caos, yo me pregunto, y le damos a la siguiente, por favor, ¿cómo debe responder la iglesia en medio de este panorama, hermano? Bueno, la tentación puede ser que respondamos paralizados. Hay gente, hermanos, que tiene tanto miedo que ha dejado de hacer lo que le corresponde. Parálisis espiritual. Ya no quiere salir a la calle por el peligro que representa eso y ha dejado de hacer lo que el Señor quiere que haga. Les recomiendo una canción que se llama Sal, de Alex San Pedro, hermanos. Sal. Sal es una gran canción, hermanos, porque no solamente habla de la sal de la que hablaba el Señor Jesús. ¿Se acuerda cuando dijo que nosotros éramos qué? De esa sal habla el canto, pero también habla del término sal o del verbo sal de salir. Y entonces hace como que una analogía de la palabra y dice grandes verdades que nos duelen en esa canción. Y una de las cosas que dice esa canción es que los misioneros están encerrados en su casa. ¿Por qué están encerrados en su casa? Porque tienen miedo. Hermanos, en este contexto, entonces debo decir que muchos obreros que conozco están sirviendo en las zonas más críticas del país, y no solamente del país. A uno de los obreros, que es amigo mío, le tocó el conflicto que hubo en Medio Oriente y le tocó salir por vía terrestre y guiar a un grupo temeroso por vía terrestre porque no era seguro estar en donde estaban. La iglesia puede responder también, hermanos, con la indiferencia ante todo lo que estamos viviendo, hermanos. No se permita ser indiferente. Si a algo Dios aborrece, hermanos, es que su pueblo permanezca indiferente ante el dolor. Escondernos espiritualmente, evitar hablar del dolor o interpretar superficialmente lo que acontece en nuestro mundo. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una perspectiva más profunda y a la vez esperanzadora. Así que le damos a la siguiente, hermanos, por favor, porque el libro de Apocalipsis fue escrito para creyentes que enfrentaban un mundo violento e incierto. Ese hombre, Juan, que estaba exiliado en Patmos, recibió visiones destinadas a revelar o a revelarse, y por eso de ahí el nombre de Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis, hermanos? Quitar el velo. Lo que ocurre tras el velo de la historia. Le damos a la siguiente, por favor. Así es que Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 al 8, ahí Juan está describiendo una visión impactante. Se trata de 4 jinetes, hermanos. 4 jinetes. Y esos jinetes están desatados sobre la tierra. Son figuras simbólicas que representan las fuerzas del sufrimiento que han marcado a la humanidad una y otra vez. Pero sobre todo, este pasaje nos enseña a leer el dolor del mundo desde la certeza, escúchelo bien por favor, de que nada escapa del plan redentor de Dios. Así que Apocalipsis, hermano, para que deje de tenerle miedo, es esperanza. La siguiente, por favor. Por eso Juan nos invita a mirar la historia con otros ojos, a leer el dolor del mundo, a leer el dolor de su ciudad desde la perspectiva del cielo. Y así que al hacerlo así, descubriremos, hermanos, que las calamidades forman parte de una realidad más profunda que Dios mismo está revelando. Antes de juzgar lo que vemos en el libro, el texto nos llama a comprenderlo. Solo así, hermanos, podemos responder con fe a la pregunta que nos hacíamos hace unos momentos y no con miedo. Por tanto, este pasaje nos conduce a algunas razones fundamentales que sostienen la fe cristiana
en medio de la incertidumbre. Le damos a la siguiente, por favor. Y la primer verdad o razón fundamental, dígalo usted conmigo si alcanza a leerlo, hermanos, es que la historia no se escapa de la mano de Dios. La historia no se escapa de sus manos. Dice Juan: vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. La visión comienza desde el cielo, donde solamente uno es digno de abrir ese misterioso libro de los 7 sellos: Jesucristo, el Cordero inmolado. Juan escucha estruendos de trueno cuando el Cordero abre el primer sello. Ahora, hermano, es crucial notar quién está el control desde el principio. No son los jinetes ni las fuerzas del mal, es el Cordero de Dios. Cristo es el Dios y Señor de la historia. Solamente Él puede desatar los acontecimientos que estamos viendo, ¿no? Nada sucede fuera de su control. Un hombre de Dios con el cual compartía correos, porque yo le presentaba todas mis dudas cuando era un estudiante en el seminario en el 2007, escribió, él se llama Juan Stam: la mano del Cordero guía todo el proceso histórico conforme a la soberana voluntad divina, por una razón: que Cristo reina. Así que, hermano, lo primero que encontramos en este capítulo de Apocalipsis es que la historia no ha escapado de la mano de Dios. En lo más oscuro, en lo más difícil, en lo más doloroso, el Señor sigue teniendo el control de la historia. No hay sellos que Él no pueda abrir. El Señor de todo, quien hace todas las cosas y quien hace que todas las cosas estén dispuestos para el bien de los que le aman, tiene el control de absolutamente todo. La semana pasada, hermanos, hablé con una hermana. La semana pasada no estaba en mi ciudad. Pero la semana antepasada, hermanos, hablé con una hermana que fue estudiante del seminario, fui su maestro. Una hermana que gozaba de buena salud, siempre gozó de buena salud. Una hermana que también apoyaba la obra misionera, apoya la obra misionera todavía. Y la hermana, con lágrimas en sus ojos, yo tenía un mes sin verla, hermano, y cuando la veo me dice: hermano, ¿qué no sabes qué pasó? Me detectaron cáncer. Buena salud, buena alimentación. No era una persona que tuviera excesos, dormía a sus horas. Todo lo que recomienda el médico, hermanos, para gozar de buena salud. Salía a caminar. Era una mujer de fe, hermanos, una mujer de oración. Y dijo: me detectaron cáncer, hermano. Bueno, ella me dijo: en un principio el mundo se me vino encima. Dijo: a estas alturas yo ya le dije a Dios: tú tienes el control de todo. Lo has tenido durante toda mi vida y me ha librado de muchas. Esto, aunque me rebase, esto, aunque parezca imposible de resolver, está en tus manos. Qué esperanza de aquella persona, hermano, que sabe que por caótica que parezca la situación, nada ocurre primero sin pasar por las manos de Dios. Tenemos que entenderlo, hermanos, porque vivimos en un mundo, insisto, en terrible crisis, en terrible dolor y sufrimiento. Le damos a la siguiente, por favor. Miren, en la actualidad hay un grupo de científicos que utiliza un símbolo conocido como el reloj del fin del mundo. ¿Alguien había escuchado esto, hermano? El reloj del fin del mundo. Bueno, ellos lo usan para ilustrar cuán cerca perciben a la humanidad de una crisis global. Recientemente, este reloj fue colocado a solo 85 segundos de la medianoche.
Le voy a decir lo que significa eso. Es la distancia más corta en toda la historia. ¿Qué refleja eso, hermanos? Pues refleja la preocupación por el aumento de amenazas con las armas nucleares, la cuestión del clima y el uso irresponsable de nuevas tecnologías. Esto nos muestra un mundo marcado por tensiones profundas de inestabilidad que crecen todos los días. Bueno, hermano, eso parece una muy mala noticia, pero yo le quiero decir que aún en medio de los riesgos en los que nos enfrentamos como humanidad, la historia no avanza sin dirección ni propósito. La historia avanza bajo la providencia de Dios. No hay nada que escape de sus manos y no hay nada que suceda si Él no lo ha permitido. Le damos a la siguiente, por favor. ¿Por qué, hermanos? Las encuestas nos muestran que más de la mitad de la población adulta experimenta niveles crónicos de ansiedad y de incertidumbre. No solamente por el conflicto económico que están viviendo, sino también por el conflicto económico mundial. Así es que ante este panorama desesperanzador, la escena de Apocalipsis 6 nos ofrece, hermanos, un ancla radical. Cuando Jesús rompe los sellos, los 4 seres vivientes que representan el orden de lo creado, dicen, ven, y convocan a los jinetes. ¿Qué deja en claro esto, hermanos? Que el mal opera aún dentro de un marco permitido por Dios. N.T. Wright explicó que al abrirse los sellos, se permite que las fuerzas de la conquista y la opresión humana hagan lo peor, como un camino para que se revele plenamente el propósito de Dios de enfrentar y sanar esos males del mundo. Yo me pregunto, hermanos, ¿por qué hay tanta violencia con lujo de detalle y como que pareciera, hermanos, que el ser humano ya no tiene conciencia del bien y del mal? Estos días, un joven que acababa de darse de alta como trabajador de una plataforma de transporte como Uber o Didi en Colombia, abordaron 2 sujetos el vehículo en donde él iba. Los teléfonos inteligentes graban el audio y graban también la voz, el audio, perdón, y la imagen. Y ellos le dijeron, danos el vehículo, y él dijo, se los doy, pero no me haga nada. Suplicó por su vida. Se detuvo, hermanos, se bajó del vehículo y le dispararon. Bueno, va corriendo, hermanos, todavía sangrando, pidiendo auxilio. Las personas a su alrededor indiferentes, y el joven dice, el joven ruega por su vida, pero va uno de los agresores detrás de él, y ahí termina con su vida. ¿Era necesario hacer eso? Bueno, ni siquiera era necesario robar el vehículo, ¿verdad? Ustedes y yo tenemos conciencia de eso porque somos personas que han sido redimidas. Pero no la debía ni la temía. Violencia, opresión y muerte deben ser expuestos y llevados a la superficie para que puedan ser tratados y finalmente juzgados. Porque Dios, hermano, escúchelo bien, no es el autor del mal, pero Dios permite que el pecado humano siga su curso para que su carácter destructivo quede en evidencia y que Dios salga vencedor del mal, porque Él ya lo es, indiscutiblemente. Pero nada de lo que vemos ahora, hermanos, escapa ni sorprende a Dios. Él sigue reinando en su trono. ¿Se acuerda de la visión de Isaías en el capítulo 6? Isaías, en medio de una situación complicada porque ya no había rey, contempló la visión más hermosa que un siervo de Dios pueda contemplar.
nada más y nada menos que era Dios reinando desde su trono. Y ese mismo Dios sigue reinando al día de hoy y lo seguirá haciendo. Le damos a la siguiente, por favor. Escuche, por favor, porque la historia puede sacudirse, pero nunca se sale de las manos del Cordero. ¿Cómo se siente usted, hermano, al escuchar que su vida está en manos de Dios? Al escuchar, hermano, que no importa lo que suceda a su alrededor o lo que suceda con usted, el Señor tiene el control de todo. La siguiente, por favor, número 2. Los 4 jinetes, hermanos, que tiene que ver con el pecado humano y el juicio divino de la historia. Vamos a considerar entonces, hermanos, qué representa cada uno de estos jinetes y cómo vemos sus huellas en nuestro mundo. Bueno, en la visión, cada jinete, convocado sucesivamente al abrirse los primeros 4 sellos, representan esa imagen que Juan está viendo. Estos jinetes simbolizan las fuerzas del mal, el sufrimiento y el caos que se desatan repetidamente a lo largo de la historia. Ahora, hermanos, es interesante analizar uno por uno y buscar no ser tan dogmáticos, o voy a decirlo de otra manera, hermanos, tan cuadrados, porque no tenemos la última palabra, especialmente hablando del primer jinete. Y ahorita vas a ver por qué y a qué me refiero. Le damos a la siguiente, por favor. Así que el primer jinete está montado sobre un caballo ¿de qué color? ¿De qué color? ¿Y qué simboliza ese color normalmente, hermanos? Pureza, ¿qué más? Victoria, ¿no? Porta un arco y recibe una corona. Y dice el texto que sale venciendo y para vencer. Ahora, hermanos, algunos lo han identificado con Cristo o con el Evangelio. Pero como yo le decía, el texto no permite que seamos tan dogmáticos en ello. Por lo menos, quiero hablarle de las 2 posturas, hay muchas más, pero las 2 posturas principales. Miren, algunos leen este símbolo dentro del marco del poder imperial del siglo I. Hay quien piensa entonces que este jinete podría representar la conquista y la sed de dominación que inauguran la serie de calamidades que va a venir a continuación de los otros jinetes. Una paz impuesta por la violencia, como la dichosa Pax Romana, que ahorita le voy a explicar qué significa eso. Se trata de una victoria que presenta una gloria engañosa que promete orden y seguridad mientras siembra opresión y muerte. Nada más cercano a la realidad de la política mundial. Así que el caballo blanco desenmascara el mito imperial. La conquista no se presenta como salvación, sino como destrucción. ¿Qué era la Pax Romana, hermanos? Bueno, aproximadamente del año 27 antes de Cristo al 180 después de Cristo, en que el Imperio Romano presumía haber traído la paz, presumía de haber traído estabilidad en el mundo mediterráneo, pero esa paz nació de la conquista militar, ejércitos, impuestos, reprensión, castigos. Así que Roma estaba ofreciendo orden y caminos seguros a partir del sometimiento, a partir de la espada. Y lo vuelvo a repetir, nada más cercano a la política global. Bueno, entonces el primer jinete, hermanos, para algunos es una parodia que trata de imitar la victoria de Cristo. Bueno, sin embargo, le voy a dar la otra postura, porque algunos están pensando e interpretando que este jinete tiene que ver con Cristo. La primera dice, es una imitación de Cristo. Y tienen bases sólidas, hermanos. Hablando del contexto, los demás jinetes, claro que hablan de destrucción. Pero bueno, algunos han pensado que se refiere a Cristo. Y un escritor, por lo menos nombra 7 elementos que él considera que comprueban que es Cristo. Primero, el contexto está en su favor porque a Juan se le dice, no llores.
Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. En el capítulo 5, versículo 5. Número 2, el simbolismo de color blanco en Apocalipsis se refiere a lo que es santo y puro. La corona nos refiere a Cristo. Una corona a propósito de oro, según el capítulo 14, verso 14. Y el verbo vencer, con dos excepciones que se utilizan el 11:7 y 13:7, siempre apunta a Cristo y a sus seguidores. Bueno, este mismo hombre dice, número 3, que hay un paralelo entre Apocalipsis 6 y Apocalipsis 19:11, donde Cristo, que cabalga en un caballo blanco, resulta evidente que es Él. Número 4, en todo el Apocalipsis, Juan va manifestando el plan de que Cristo es el único que ha vencido, está venciendo y vencerá. Número 5, en los evangelios Jesús enseña que Cristo y la espada se siguen uno a la otra, lo cual podría simbolizar en el jinete de el caballo rojo al que se le da una espada. Número 6, ustedes han escuchado de los salmos y de la categoría de los salmos. Bueno, hay salmos, hermanos, que se consideran mesiánicos. Hay quien hace referencia al Salmo 45, versículos 3 al 5, donde describe a Cristo cabalgando hacia la victoria con agudas flechas que atraviesan los corazones de sus enemigos. Bueno, este hombre se remonta hasta el Antiguo Testamento, hasta un salmo que es considerado mesiánico para decir, eso respalda que el jinete que cabalga, el caballo blanco, es Cristo. Y 7, el pasaje paralelo de los 4 caballos en Zacarías, capítulo 1, insinúa que el jinete es el ángel del Señor. Bueno, hay 2 posturas. Vale la pena, hermano, que usted pueda pedir discernimiento del Señor, pero lo que yo le quiero decir, sin ser tan cerrado en cuanto a la idea de este primer jinete, es que los 3 que le siguen son calamidad. Y a mí eso me levanta serias sospechas. Bueno, le damos por favor a la siguiente diapositiva. Nos encontramos con un siguiente jinete, hermanos. Él está montado sobre un caballo rojo que representa de manera inequívoca la guerra y la violencia sangrienta. Craig Keener ha explicado que el color rojo evoca la sangre derramada y la gran espada simboliza el juicio de la guerra. Un lenguaje ampliamente usado en todo el Antiguo Testamento para describir muertes violentas. Este jinete, hermano, dice la Escritura que está quitando la paz de la tierra. ¿Qué está provocando? Que se maten unos a otros. No les sorprenda, hermano, que día con día aparezcan noticias de crímenes sumamente violentos, incluso crímenes que tienen que ver de padres, hijos contra sus padres o padres contra sus hijos. No les sorprenda, hermanos, en el sentido de que ya estaba escrito que la violencia sigue y sigue creciendo, hermanos. Hermanos, los conflictos internacionales y el deseo de la guerra, las luchas civiles, todo eso, hermano, muestran que el caballo rojo lo que provoca es precisamente la muerte. Más de 110 millones de personas en el mundo, hermano, han sido forzadas a huir de sus hogares debido a guerras, violencia, persecución o conflictos. Aquí está mi hermano Ruiz y mi hermana Eunice, no me dejarán mentir. Pero nosotros en la iglesia en la que estábamos, en Torreón, recibimos a una familia extranjera, hermano. Una familia hermosa, hermano, ¿se acuerdan? Los niños y las niñas, hermosos. Bueno, el hermano lloró cuando un hermano le dijo, lo poco que tengo son 250 pesos, ten para lo que te sirvan. Y el hermano lloró porque hacía días que no comía.
Y ya platicando con ellos y orando por ellos, que a propósito los condujimos hasta la frontera, hermanos, que no pasaron a Estados Unidos de manera ilegal, sino con asilo político. Y había un hermano en la frontera que tenía o tiene ministerio fronterizo, que nos ayudó para el proceso de recepción y tal. Pero hablando con ellos nos decían, no podíamos más permanecer en nuestro país. Y la hermana, con lágrimas en sus ojos, dijo, mataron a mi hermana y a toda su familia, frente a nosotros y frente a nuestros hijos. Violencia, hermano, guerras. La próxima vez que veamos a un extranjero, hermanos, yo sé que muchos de ellos causan problemas. Yo sé que muchos de ellos hasta se unen a la delincuencia, pero no todos son iguales. Es más, hermanos, si usted lee la Biblia y se va desde el Antiguo Testamento, se va a encontrar con que había una orden de parte de Dios para su pueblo de cómo recibir a los extranjeros y cómo tratarlos. Así que, hermanos, si verdaderamente tenemos a Cristo como Señor y Salvador, debemos ser personas empáticas y que también le tiendan la mano a aquellos que han salido huyendo de su país. Le damos a la siguiente, por favor, hermanos. Porque nos encontramos con un tercer jinete y este está montado sobre un caballo negro. ¿Qué representa esto, hermanos? Pues nada más y nada menos que el hambre y la injusticia económica. La balanza en su mano y los precios exorbitantes de trigo y de cebada describen una inflación extrema. El salario nada más y nada menos que de un día, hermanos, apenas alcanzaba para sobrevivir. Hay personas que en medio del caos y de la pobreza están buscando medidas desesperadas. La semana pasada, hermanos, trabajamos en un lugar que se llama Los Pepes, que es un sector habitacional. Niños, niñas, adolescentes de la calle, hermano. Y el barrio se llama Los Pepes, es en Ciudad de México esto, hermano. El barrio se llama Los Pepes porque ahí viven los pepenadores. Así que usted va llegando al barrio y ve grandes costales de botellas, de cartón y todo eso, ¿no? Bueno, si yo fuese como Juan por mi casa y trato de entrar a Los Pepes, no me lo permiten. Tengo que conocer a alguien de ahí. Bueno, por gracia de Dios, el pastor y la iglesia en la zona han trabajado con ellos durante muchos años, porque hace algunos años, hermanos, propiamente me parece que en el 2017 hubo un terremoto que sacudió la Ciudad de México y ellos pudieron trabajar benéficamente a favor de los habitantes de Los Pepes. Y el Señor les dio gracia para con ellos y han trabajado desde entonces. Entonces estuvimos en ese lugar y conocí la historia de una jovencita que cuando llegaron los hermanos, donde estaba la jovencita, hace algunos años, la jovencita estaba llorando, hermano. Y le dijeron, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Y dijo, es que mi mamá me acaba de vender. Y el hermano que le preguntó se sorprendió y dijo, ¿cómo que te acaba de vender? Y dice, sí, con ese señor de allá. Señor de más de 50 años, hermano. Una niña de 13 años. Y el hermano le dijo, no es posible eso. Y el señor ahí estaba, hermano, como lobo rapaz, saboreándose a su presa. Y entonces el hermano va con la mamá y le dice, oiga, explíqueme una cosa, ¿por qué dice su hija que la acaba de vender? Y dice la señora, pues es que no tenía opción. Yo le debo dinero a ese señor. ¿Cuánto le debe? Pues dice que son 5,000 pesos. Y entonces el hermano va con el señor y se presenta y le dice, oiga, me dice fulana persona que le debe a usted 5,000 pesos. Que usted se quiere llevar a su hija, que ya se la vendió. Sí, efectivamente, con ese cinismo, hermano. Ella me debe. Y el hermano le dice, ¿cuánto tiempo me das para traerte el dinero? Y que no te la lleves. Pero vas a cumplir tu palabra
y no te la vas a llevar. Bueno, esto parece, hermano, algo tan simple, pero en el contexto de esa colonia, ese hermano en ese momento podía perder la vida, porque ese lobo, precisamente, hermano, estaba conectado con toda la gente mala de ese lugar. Y entonces le dijo, pues te doy 1 hora, no más. Y usted sabe que en la Ciudad de México 1 hora, hermano, en tiempo de tráfico, es una proeza, una hazaña. Y el hermano va y como puede consigue el dinero y regresa. Antes de darle los 5,000 pesos le dice, tienes que dar tu palabra, tienes que firmarme algo para que dejes en paz ya a esta señora y a su hija. Y él dijo, pues no te voy a firmar nada, pero te doy mi palabra. Bueno, hermano, cumplió su palabra. Aún fueran 10,000, 15,000, 20,000, 1,000,000 de pesos, hermanos. La calidad moral de vender a tu ser querido por una deuda, hermano, parece increíble. Y luego dice el hermano, me dice, hermano, y sabe otra cosa todavía más, es que ya ahora hermana, en ese entonces no, le había pedido solo 400 pesos. Y él estaba cobrando intereses. El mundo, hermanos, enfrenta escasez. Una escasez real, no es ficción. Discúlpeme por lo que le voy a decir, hermano. No es mi intención ofender a nadie. Pero cuando solamente venimos un domingo y nos satisface alabar a Dios y luego salimos de este lugar y vamos a vivir nuestras vidas cotidianas, no le digo que esté mal, vivir cómodamente, hermano. Pero cerramos nuestros ojos ante las realidades tristes que imperan en nuestro entorno. Estamos siendo indiferentes ante el dolor del mundo. Por favor, hermano, abramos los ojos. No hace falta irnos hasta allá. Usted puede decirme que aquí en su ciudad hay muchas personas, como el caso de esta niña. Hay una orden que se le da, que es no dañar el aceite ni el vino, hermano, que revela una economía profundamente desigual. Algunos han llegado a pensar, hermanos, que los productos básicos mencionados al principio son los que la gente común podía comprar. Y el aceite y el vino no era exclusiva de los ricos, pero en ese momento era un lujo para ellos. Estaban viviendo bajo un sistema que enriquecía a unos pocos y empobrecía a la mayoría. Algo muy cercano a nuestra política actual. No hablo solamente de nuestro país, sino también del mundo entero. El tercer jinete, así que, hermano, no solamente denuncia al mundo, sino también interpela a la iglesia. ¿Seremos espectadores de la injusticia o testigos del reino, aquellos que comparten el pan? Jesús dijo, hagan brillar la luz delante de los hombres para que viendo ellos las buenas obras glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hay cristianos que han dejado de hacer lo que el Señor quería que hicieran. Y no me refiero a predicar, hermanos. Predicar va de cajón. No vamos a dejar de hacerlo. Pero ¿sabe qué? Jesús no solamente quería que predicáramos. Jesús también quería que empatizáramos y apoyáramos al hambriento, al necesitado, al invisible. No lo digo yo, hermano. Lo dicen los evangelios. Y a propósito, hermano, el evangelio más desafiante para esto es el evangelio de Lucas. Si usted dice, no le creo al hermano, lea el evangelio de Lucas y me manda un mensajito por ahí, hermano. Debemos seguir predicando, sí, hermano. Es nuestra labor principal, sí, hermano. Pero no podemos despegar una cosa de otra, como diciendo, esto no importa. Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. Así que, ¿qué vamos a responder, hermanos, ante la crisis
que estamos enfrentando. Y le damos al siguiente jinete, por favor, porque él está montado sobre un caballo pálido o verdoso. Representa de manera explícita la muerte, seguida del Hades. El color del caballo evoca el tono enfermizo de un cadáver y su acción resume el efecto acumulado de los jinetes anteriores. La conquista y la guerra producen hambre. El hambre, ¿qué es lo que produce? Debilita las poblaciones, y el resultado final es la propagación de pestilencias y la muerte masiva. Así que la lista de calamidades, espada, hambre, peste, corresponden al desenlace y al resultado de lo que vemos en este cuarto jinete. Bueno, hermano, si pudiésemos concluir a los 4 jinetes, debemos decir que ellos no describen un futuro aislado del caos, fuera del control de Dios. Al contrario, describen la manera en que Dios juzga el orden humano y también llama la atención al mundo. Aunque sus imágenes son aterradoras, todos los jinetes actúan bajo la autoridad de Dios y dentro de sus límites establecidos. Por eso la conquista, la guerra y el hambre, y además la muerte, hermanos, no son fuerzas autónomas, son consecuencias del pecado humano que Dios permite para revelar la fragilidad de los sistemas humanos y conducir a la historia hacia su propósito final. Debemos entender entonces que Dios no es indiferente y no está ausente. Los jinetes muestran que el mundo moderno, con toda su tecnología y todo su poder, no ha logrado escapar de la violencia. Por eso Apocalipsis, hermano, nos llama a la perseverancia y la confianza en Dios. Frente a una historia marcada por el terror, la iglesia se aferra al Dios soberano que conduce la historia hacia la vida, la justicia y la restauración. Y concluimos con lo siguiente. Le damos a la siguiente, por favor, hermano, porque el tercer elemento importante que debemos ver en Apocalipsis 6 es que tenemos esperanza bajo el reinado del Cordero. Si el mensaje terminara aquí, hermano, con los 4 jinetes y 3 de ellos devastadores, el panorama podría ser oscuro, sombrío. Sin embargo, hermano, la esperanza está en que el Cordero sigue en control y los juicios no son la palabra final. Después de los jinetes, Juan ve a los mártires bajo el altar clamando por justicia. ¿Y sabe qué, hermano? Dios responde, escucha su clamor, conoce el tiempo y promete vindicación. Antes de un juicio definitivo, Apocalipsis nos muestra a los siervos de Dios que han sido sellados y a una multitud incontable redimida de todas las naciones, donde el Cordero los pastorea y enjuga toda lágrima. Esa es la esperanza, hermanos. La historia no está perdida. El control lo sigue teniendo nuestro Dios y no lo va a perder. El capítulo que comenzó con calamidad termina en adoración y esperanza. Un hombre llamado Karl Barth dijo que por terribles que sean las visiones del juicio, todas tienen un límite: la venida de Cristo y la plenitud de su gracia. Por eso, hermanos, nuestra esperanza sigue estando en el Señor. Cristo no conquista como los imperios. Él lo hizo por medio de su muerte. Y ahora Él le ofrece a usted la victoria. La muerte, para algunos considerada debilidad, fue en realidad la victoria decisiva sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso Apocalipsis entonces nos llama a seguir al Cordero. En un mundo de guerra somos llamados a ser pacificadores. ¿No me cree? Lea las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5. Felices los que practican la paz.
En un mundo de guerra, entonces, somos llamados a ser pacificadores. En un mundo de injusticia, a vivir la generosidad y la compasión. En un mundo de muerte, somos llamados a afirmar y defender la vida. La iglesia vive de manera contracultural, resistiendo los ídolos del poder, la violencia, el dinero y dando testimonio fiel en medio del sufrimiento. Por eso, hermanos, decidí escribir Missio Dei y Resistencia en el libro de Apocalipsis, porque he conocido iglesias, hermanos, que están en persecución. Conocí a una familia misionera el año pasado que fue desplazada del lugar en donde estaban trabajando junto con toda su congregación. Este libro también es pertinente para ellos, hermano. Y si en algún momento la persecución nos llega hasta esta parte del país, seguirá siendo pertinente para usted y para mí. Pero usted me podrá decir, hermano, y si nosotros no estamos en persecución, ¿cómo puede ser pertinente este capítulo para nosotros? Bueno, en todo, hermano. Porque aún Dios, en medio del desastre, la calamidad, el dolor, el sufrimiento, el hambre, la muerte, está llamando a su iglesia a despertar. Está llamando a su iglesia a considerar los sufrimientos de los demás. Es bonito, hermanos, que Dios nos bendiga. Con más trabajo, con más recursos. Algunos empezaron, decían, con mucha escasez y ahora nada les falta. Yo le pregunto, ¿ha volteado a ver a aquellos que todo les falta? Esa también es una indicación de nuestro Señor. La promesa segura, hermano. Los jinetes no tendrán la última palabra. Cristo volverá. El mal será derrotado, hermano. Y Dios hará nuevas todas las cosas. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Mientras tanto, hermano, somos un pueblo sellado para perseverar, adorar y dar testimonio, confiando en que ninguna lágrima derramada en Cristo será en vano. Porque el Cordero resucitado transformará el duelo en gloria. ¿Cómo concluye este capítulo, querida iglesia? Apocalipsis, le damos, creo que ya la última diapositiva, hermanos. Apocalipsis nos ha llevado a un viaje muy intenso. Vimos los 4 jinetes desatando horrores, pero también hemos visto más allá de ellos al Cordero de Dios, dueño de la historia. Una visión tan hermosa que lejos de ser un retrato o un cuadro de terror, es un llamado a la esperanza. ¿Cómo estamos interpretando el sufrimiento del mundo? ¿Como algo que ya no tiene solución o como un llamado a la iglesia a ser sal y luz? Concluimos, hermano. Si algo aprendimos es que debemos interpretar este pasaje bajo la soberanía de Dios. Nuestro Dios reina, hermano, y nada queda fuera de su control. Segundo, nos rehusamos y nos rehusaremos a participar en las obras de estos jinetes. Cristo no cabalga, hermanos, en el caballo rojo de la violencia. Nosotros tampoco. Rechazamos la violencia como medio para lograr la justicia. Más bien, como dice el Evangelio, practicamos la paz. Del mismo modo, hermano, no nos subiremos al caballo negro de la codicia ni la opresión económica. Rechazamos la idolatría del consumo desmedido cuando otros están careciendo de lo básico. ¿Por qué no practicamos la generosidad? ¿Por qué no apoyamos esfuerzos que tienen que ver con dar la mano al necesitado? E insisto, hermanos, no despegando el evangelio que redime y que transforma y que cambia vidas,
y toda la eternidad de la persona. No nos montaremos sobre el caballo enfermizo, hermanos, sino que proclamaremos el evangelio de la vida abundante en Cristo. Afirmaremos la dignidad de cada ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Y acompañaremos a los que sufren con el consuelo de nuestro Señor. Pero hermanos, Él dijo las palabras más desafiantes y determinantes que deben llevarnos hoy a concluir. En el mundo tendrán aflicción. Los 4 jinetes, hermanos, no son una película de ficción, es una realidad. Pero pregunto yo, ¿acabó Cristo ahí, hermanos? ¿O qué añadió? Confíen, yo he vencido al mundo. Así que con esa misma confianza y esa misma seguridad, pongamos nuestras vidas en manos de Dios. Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra. Si algo podemos concluir es que la historia no ha escapado de tus manos. Si algo podemos concluir es que tú diriges la historia hacia su punto final bajo tu propósito redentor, liberador y bajo tu propósito de gracia. Enséñanos como iglesias a servirte con fidelidad y a mostrar la luz y la esperanza de Jesús a través de nuestra generosidad, a través de nuestras manos, nuestros pies, del abrazo y a través de lo sublime que es predicar el evangelio que libera, que restaura, que transforma. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.